de otro tipo que puedan imaginarse el concepto. Entonces, bueno, hay una gran cantidad de definiciones acerca de lo que es un agente, en particular un agente inteligente, pero la que más lo simplifica o la que más lo puede definir de una manera práctica es que un agente es una entidad que percibe y actúa sobre su entorno. Tienes lo que veíamos en las definiciones anteriores. Entonces es algo o una entidad que percibe y actúa sobre su entorno, ¿sale? Eso es un agente inteligente. Y una entidad es capaz de tomar decisiones, o este tipo de entidades es capaz de tomar decisiones de forma autónoma, de acuerdo con las variaciones que surgen en su entorno. Básicamente tendríamos que esto es una entidad que puede tomar decisiones de acuerdo a lo que ocurre en su entorno. Es decir, puede haber una retroalimentación de lo que hay de manera externa con lo que puede dar como respuesta y modificar así su entorno, digamos. Entonces, siguiendo esta definición, se puede decir que los agentes inteligentes se pueden caracterizar en varios tipos de acuerdo a sus atributos, que estos van a ayudar a definir su comportamiento en particular. Y estos, a su vez, van a resolver un determinado problema o van a tener la capacidad, ahorita se ve medio raro, pero básicamente tiene sensores que perciben a través de ellos el entorno y tiene actuadores que son los que hacen o realizan una acción hacia el entorno. Básicamente es eso nada más. Sensores, actuadores y el entorno. Entonces, por un lado, captura o recibe lo que está ocurriendo, percibe lo que está ocurriendo en el entorno, y por otro lado trata de realizar una acción para modificar ese entorno. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de llevar el entorno al estado óptimo para el cual fue programado. El ejemplo, y creo que lo hemos hablado en varias ocasiones, el ejemplo de los aires acondicionados es el más simple que podemos encontrar, que es que percibe a través de sensores cuál es la temperatura a nivel ambiente, y a partir de esa temperatura toma una decisión si tiene que subir o bajar la temperatura de acuerdo a lo que esté programado para hacer. Entonces, ese sería un ejemplo. ¿A alguien se le ocurre algún otro ejemplo que podamos identificar como un agente inteligente que tenga la capacidad de percibir su entorno y a través de lo que identifica, tomar una acción? No necesariamente algo programado ni nada, o sea, algo lo que ustedes vean que es eso. Y a veces estos agentes inteligentes, a pesar de que suenan como tecnología de primer mundo, realmente tenemos que son cosas que se han hecho por muchísimo tiempo, y lo que dice aquí, de acuerdo a las características o atributos que tenga para poder resolver algún problema en particular. ¿Cómo que se les ocurre que pueda ser considerado un agente inteligente? Más que por la inteligencia, por las características que tenemos de sensores que perciben y actuadores que tratan de cambiar. ¿Qué se les ocurre? Podría ser un mouse. De esto ahorita me planteé la idea si el mouse es un agente inteligente. Tiene sensores que captan un entorno que puede ser el tapete, pero como hace rato dijeron que hay dos tipos de agentes inteligentes, uno físico y uno virtual. Podría ser si a través del sensor, bueno, sí, tiene cierto sentido, a lo mejor con más pasos, pero sí podría ser, porque el sensor que tenemos en el ratón, en el mouse, es una representación de lo que hay en el escritorio. Realmente no está leyendo el entorno del mouse, no es lo que lee como tal físicamente, sino lo que está leyendo es lo virtual, ¿no? Hasta dónde se puede ir, izquierda o derecha, aunque aquí el agente inteligente pues seríamos nosotros, porque nosotros decidimos hacia dónde moverlo. Recordemos, dice que puede tener la capacidad de tomar decisiones autónomas. O sea, sí sería por ahí, pero le faltaría la parte de decisiones.
Al final nosotros seríamos el agente inteligente, estamos percibiendo dónde está el mouse y estamos tomando decisión de llevarlo izquierda o derecha. Por ahí, a ver, ¿algún otro ejemplo? No. Podría ser un medidor de temperatura en un invernadero. Bueno, yo he conocido invernaderos que tienen medidores de temperatura y que si llega a bajar, la suben un poquito y si llega a subir, igual la baja. Exactamente, ese o la humedad o a ver, a veces, por ejemplo, ese ejemplo es exactamente un agente inteligente, solo toma la decisión a partir de lo que tiene de conocimiento o programado. Está programado para mantener una temperatura y sube o baja, o la humedad, que también es muy común en estos invernaderos, debe mantenerse un nivel de humedad, no más, no menos, porque eso es lo que mantiene el estándar de su producto o de lo que están tratando de cultivar. Entonces mantienen esa temperatura o esa humedad al nivel adecuado y es a través de estos sensores. Un agente que podríamos llamar inteligente, que ahí habría debate. A ver, los sensores que prenden o apagan las luces de forma automática, ¿creen que sean un agente inteligente? Tiene un sensor que percibe el entorno, recibe la cantidad de luz que hay en el ambiente. Si ya está oscuro, enciende en automático las luces. Esa es su única Pues función. sí, ¿no? Porque toma la decisión antes de que nosotros hacemos algo. Justamente, de hecho, cumpliría con las características mínimas para poder ser un agente inteligente, porque tiene un sensor que percibe el entorno o el mundo a su alrededor y tiene un actuador que en este caso sería como un switch que enciende o apaga las luces, deja pasar o elimina la corriente para tratar de modificar el entorno. Y en cuanto vuelve a percibir que el entorno es suficientemente iluminado, vuelve a provocar un cambio para el entorno. Entonces, esa sería también una definición de un agente inteligente muy simple. Como ven, realmente podríamos decir, pues, no tiene nada de inteligencia. Y sí, realmente no tiene programado nada. A veces nada más son sensores fotovoltaicos que ven la luz y provocan un cambio y eso es lo que hace que prenda o apague las cosas. No hay ni siquiera un chip, no hay ni siquiera un transistor, no hay absolutamente nada que tenga algo programado, pero cumpliría con las características de un agente inteligente. Entonces, como les decía al principio, a pesar de que suena como algo muy inteligente, vamos, a que tiene algo muy pesado detrás o algo muy grandioso, pueden ser las máquinas más simples y de ahí partimos a ir creciendo de acuerdo a los atributos que pueda tener. Entonces, aquí como dice, el origen por el cual la tecnología de los agentes inteligentes surge es por la necesidad de aplicarlos a sistemas complejos, donde la aplicación de técnicas existentes ha fracasado o es muy difícil de comprender o mantener. En esencia, así empieza el concepto, o sea, de que hablamos de que cómo puedo mantener algo en control, porque ese sería el objetivo, mantener algo en control si es tan complejo. ¿Cómo podría? Uno pensaría, pues prende la luz siempre a las 7 de la noche, ¿no? Pero a veces oscurece antes, a veces oscurece después. Ah, pues prende el control, o por ejemplo, prende el aire para que enfríe, siempre después de 3 horas, ¿no? Pero hay veces que se enfría más rápido que otras veces. Entonces, no sería tan sencillo lograrlo si no tuviéramos esa clase de sensores, que realmente están analizando todo el tiempo el estado del mundo. Entonces nos permite llegar a esta posible solución. Y, por ejemplo, vemos también que en muchos casos los mismos agentes inteligentes no son desarrollados de forma independiente, sino como entidades que constituyen un sistema mucho más amplio. Aquí vemos también el mismo diagrama de sensores y percepciones, ya nada más un poquito más formal, ya sin cuerpo de huevo, ya este es el agente, lo que incluye dentro, y lo mismo el entorno, sus percepciones. Ven, ahí hay un signo de interrogación en medio de entre lo que perciben y lo que hacen. ¿Por qué es este signo de interrogación? Porque ahí viene la toma de decisiones. O sea, ya entendí cómo está el mundo afuera, ¿qué hago con esa información? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y a lo mejor de lo que hablábamos ahorita de los sensores tan simples como el de luz o el de sonido, en el de esos que aplaudes y prende la luz o cosas así, estos audios rítmicos, ahí viene
la gran diferencia para marcarlos como un agente inteligente, a diferencia de nada más un sensor con un actuador. Un agente inteligente tendría que estar analizando todo el tiempo el estado del mundo y a partir de esa información saber qué hacer o qué no hacer. Hasta el no hacer nada sería una toma de decisiones, porque estaría analizando el mundo y a partir de eso no haría nada, porque no hay necesidad de hacer nada, porque el mundo no lo necesita. Si encuentra que el mundo o el entorno en este momento necesita cambiar porque el actuador o la regla que tengo me corresponde, hago algo para tratar de modificar el estado del mundo y se vuelve un ciclo sin fin, a menos de que llegue a un objetivo y sea donde se tenga que apagar el agente. Eso es muy utilizado en la manufactura, en la parte también de cadenas de producción, ¿no? Donde vamos midiendo cuánta materia prima y vamos viendo, mientras haya materia prima y no pase de este nivel, sigue produciendo lo que se les ocurra, ¿no? Sigue haciendo. Ahí abajo, detente. Separa todo. O al menos separa esta máquina que seguía produciendo y va en cadena parando todo, porque no podrías detener toda la máquina porque se acabó la materia prima. Ese es el primer paso. Y es justo lo que dice aquí, no son entidades independientes, sino que forman parte de un sistema más grande, ¿no? Entonces yo solo paro la parte donde sigo produciendo, porque ya no tengo materia prima, pero toda la demás línea de producción sigue avanzando, porque falta, no sé, pintarlo, falta envolverlo, falta lo que se les ocurra de cualquier producto. Entonces no podría yo detener simplemente mi línea de producción, solo detengo este proceso. Entonces ahí se empiezan a aplicar también este tipo de agentes inteligentes o de entidades que pueden percibir el mundo. Y a lo mejor podríamos, aquí es donde habría una diferencia entre solo apagar la máquina a estar reportando cuánto queda de materia prima. Ahí habría una diferencia y ese sí sería un agente inteligente. Porque tendríamos, por ejemplo, cuando baje a la mitad, envíame una alerta o prende un foco o emite un sonido o si tienes una pantalla digital para que alguien la vea, manda en la pantalla digital, oye, ya voy a la mitad de mi materia prima, nada más te aviso, órale, sigo avanzando. Oye, ya voy a un cuarto, me quedan estimados como para 100 piezas. Eso sería un agente más inteligente porque ya podría ir calculando y de acuerdo al entorno poder tomar la decisión de qué resultado dar o qué respuesta dar. Entonces ahí habría. Y si lo analizan desde un punto de vista computacional, programación, todos serían condicionales al final. Si estoy en esto, haz esto. Si estoy en esto, haz esto. Si estoy en esto, haz esto. Entonces podríamos tener miles de ifs y con eso programaríamos un agente inteligente. Podríamos tener puros casos y también podríamos programar un agente inteligente. Realmente eso sería una forma básica de hacerlo. Y sí, toma decisiones, pero basado en un conocimiento previo, ¿no? O sea, toma decisiones basado en lo que yo ya le dije que debe de hacer en cada uno de los casos. Entonces, por aquí nos dice que hay, bueno, cuando se integran a varios agentes en un solo sistema, tenemos un concepto que se llama multiagente, que es este tipo de agentes que deben de interactuar entre ellos, ¿no? Tienen que tener cierta comunicación, porque de nada serviría nada más poner 100 focos que se apaguen a la vez si no hablan entre ellos. Eso no sería un sistema multiagente, porque cada uno trabaja de forma independiente y funciona. Otra cosa sería que tuvieran una conexión y se fueran avisando, oye, ya me voy a apagar, ya me apagué, ya me apagué, ya me apagué, ya me apagué, y que fuera una cadenita, ¿no? Que se fueran apagando, pero todo partiera de la información del primero, más lo que dijo el segundo, más lo que dijo el tercero. Eso sí sería un sistema multiagente, ¿sale? Entonces, esas interacciones son las que permiten que hablen, por así decirlo, para saber qué hacer cada uno de ellos con la información que está otorgando el agente anterior. Puede que yo no perciba esa parte del mundo, pero él sí, entonces me dice, yo ya me apagué, ya está llegando la oscuridad, entonces yo ya sé que, ya viene, entonces debo estar prevenido porque ya viene. Probablemente así podría ejemplificarse, ¿sale? Diferencia entre agentes inteligentes y el software convencional. Hay dos principales características que distinguen estas dos áreas, que serían los agentes inteligentes y el software de desarrollo tradicional. Y estas son la parte tal cual de la inteligencia y la agencia.
Vamos a ver cuáles son estas dos en particular, porque pues sí, casualmente un agente inteligente se distingue por la agencia y por la inteligencia, ¿no? Qué casualidad. Pero tenemos en particular que la inteligencia, hay dimensiones de inteligencia. Se puede decir que hay 3 niveles de inteligencia, que se refiere al grado en el cual la aplicación o el software utiliza razonamiento, aprendizaje y otras técnicas para interpretar la información o conocimiento al cual tiene acceso. Porque no es lo mismo nada más ser un condicional que diga mientras esté clarito no prendas la luz, a que ya se apagó y prende la luz. Otra sería tener una diferencia en la que yo podría, por ejemplo, aquí dice la forma de inteligencia más modesta que permite al usuario expresar sus preferencias. O sea, sería un elemento o un software donde tiene cierta inteligencia, pero el usuario permite o le da oportunidad de guardar sus preferencias. El color de la luz, si va a provocar un sonido cuando encienda, cosas de ese tipo que no son específicamente, no son específicamente tomadas la decisión por la inteligencia, sino por el usuario. Y al final va a continuar con su objetivo de cumplir una tarea, pero con las características que dijo ahora el usuario. ¿Okay? Una forma intermedia podría ser el formalizar un conjunto de reglas de razonamiento que combinadas con conocimiento a corto y largo plazo siguen un proceso de inferencia que puede conducir a la toma de alguna acción. Ya estamos cayendo en lo que hablábamos de las reglas de inferencia, cómo llegar a obtener conocimiento, y ya estamos hablando de reglas de razonamiento. Entonces ahí podríamos tener este nivel intermedio de inteligencia, podríamos definirlo como esta parte de los ifs, nada más, ¿no? Si esto ocurre, pasa esto. Si esto ocurre, pasa esto. Si esto y esto ocurren, pasa esto. Si esto o esto ocurren, pasa esto. Si esto ocurre, no pasa esto. Ahí tendríamos todos estos operadores lógicos y las reglas de inferencia, que justo era lo que veíamos. A partir de tomar una decisión o de decir, por ejemplo, si el cielo está nublado, es porque va a llover, y tomamos una regla de inferencia que diría, si está lloviendo, entonces el cielo está nublado. Esa sería una regla de inferencia, donde a partir de conocimiento previo vamos a poder tomar decisiones o hacer una afirmación de este mismo tipo. Y por último, tenemos un nivel superior que sería la capacidad de la gente de modificar su mismo razonamiento, basándose en el nuevo conocimiento derivado de muchas fuentes, es decir, lo que nosotros llamaríamos aprender. Para este tipo de reglas sí tendríamos que tener un agente un poco más complejo que le permita analizar, además de solo tomar decisiones a partir de cómo está el mundo, analizar y tener una memoria. Por ejemplo, vamos a pensar que un agente inteligente tiene 2 reglas que son, si está la temperatura a lo que el usuario me dijo, por ejemplo, el aire acondicionado. Si el usuario me dice, quiero la temperatura a 20 grados, entonces, a partir de ese momento, el agente inteligente va a estar analizando el entorno todo el tiempo hasta que exista un cambio. Si la temperatura inicial era de 23 grados y mi instrucción es, quiero la temperatura en 20 grados, tengo que hacer que llegue a 20. Entonces, a través de eso lo voy a hacer enfriando. Voy a enfriar. Y yo ya podría decir que guardo esa regla. Si está más alta, tengo que bajar la temperatura. Aunque sí es muy básica, obviamente, pero la guarda. Después vuelve a leer, ahí está 21, ok, sigo enfriando. Y sé que esa regla se sigue cumpliendo. Si está más alta, sigue enfriando. Llega a 20, ¿qué hago? Pues me mantengo, me quedo ahí, pues me quedo sin hacer nada, pero yo tenía aprendido el enfriamiento. Entonces, lo dejo, lo quito, ¿qué hago? Entonces, a partir de esa toma de decisiones, por ejemplo, que diga, pues ya estoy a 20, lo dejo, ¿no? Para que no se caliente, podría tomar una decisión. O simplemente decir, lo apago. Apago el aire, bueno, el frío, y ya estoy a 20, fue lo que me pidieron. Pero empiezo a notar que vuelve a subir. Entonces, tengo que aprender que si yo apago o dejo de enfriar, esa sería una nueva regla. Eso sería el aprendizaje a través de todas estas reglas. Y lo mismo, bueno, lo dejo prendido entonces el aire para que siga enfriando.
pero vuelvo a leer en la temperatura, ahora ya me pasé, ahora estoy en 18 grados, ¿ahora qué hago? No, pues tengo que calentarlo, y ese sería el aprendizaje. Es un ejemplo muy simple, donde podríamos controlar todas esas variables nosotros, pero al final esa sería la manera en la que se puede modificar ese razonamiento, almacenando casos anteriores para poder tener una base de conocimiento y lograr lo que nosotros llamamos aprender, ¿no? De esa manera, a través de esa información de experiencias previas, podemos aprender. Nosotros no aprendemos siempre de experiencia, aunque a veces solo así entendemos, ¿verdad? Pero no siempre aprendemos de la experiencia, a veces aprendemos de los libros, de la que nos dicen las demás personas, de lo que observamos. No necesariamente nosotros sabemos que el fuego quema porque nos hayamos quemado. A lo mejor sí, muy probablemente sí, pero podríamos aprenderlo de otra manera, con que alguien nos diga, créeme, el fuego quema, ¿ok? No me acerco. ¿Podría ser suficiente? Podría, ¿no? O debería. Pero bueno, al final esas son las distintas fuentes de las cuales nosotros nos nutrimos para poder tener un aprendizaje. Lo mismo ocurre con este tipo de inteligencias. Al final se va generando una capacidad de ir almacenando pruebas o simplemente conocimientos de otras fuentes que permita generar este aprendizaje o a través de simplemente guardarlo. ¿Cómo sabría la gente inteligente qué guardar? Ahí viene la parte curiosa, que él no sabría qué guardar y qué no. Simplemente guardaría todo lo que fuera posible o que tuviera que ver con lo que fue programado, para lo que fue programado, sin saber si le va a servir o no. O sea, ahí sí no sabría. Tendría las reglas guardadas o ese conocimiento de, oye, en este caso una vez pasó esto, lo guardo y jamás volvió a ocurrir. Bueno, se quedó almacenado, no se convirtió en conocimiento, simplemente se quedó en la memoria. Entonces, eso sería una manera de actuar. Y la agencia, decíamos que había dos cosas que diferenciaban el software convencional de los agentes inteligentes. El otro sería la agencia, que es se define a la gente, en otras palabras, que para que un programa sea un agente, debe de poseer autonomía, la habilidad social, debe ser reactivo y proactivo. O sea, puede tener todas o algunas de estas características. La de la habilidad social, pues se refiere a esta comunicación con otros agentes, no necesariamente siempre la deben tener. La reactividad y la proactividad, pues sí, ¿no? Que a partir de una acción corresponde a una reacción, pero también pueda prever una acción siguiente. Esos ya serían agentes inteligentes, obviamente más inteligentes. Entonces, bueno, estos son los reactivo, proactivo, social. Por ejemplo, ¿por qué utilizar agentes? La necesidad de construir aplicaciones complejas compuestas de multitud de inteligencia en diversos agentes. Un agente es un sistema informático situado en un entorno donde en general existen más agentes. Ahorita estábamos poniendo ejemplos de agentes físicos. Casi todos los ejemplos que dimos fueron agentes físicos. ¿Cuál considerarían que es un agente ya con un poco más de entendimiento de qué hacen? ¿Cuál considerarían que es un agente virtual o informático únicamente? Una aplicación, ¿cómo a qué les suena? ¿Cuál que Sería cualquier chatbot de esos que vemos en Facebook y nos contestan los bancos. De hecho, ese sería ahora el ejemplo más claro donde vemos un agente inteligente, ¿no? Que no diga, no te entendí, comunícate más tarde, ¿no? Entonces, ni siquiera es como realmente inteligente. Y su compañero lo mencionaba en su exposición, los asistentes personales sí empiezan a tener cierta inteligencia, pero no al grado de la toma de decisiones. Sí tienen ciertas características que ya los van volviendo más inteligentes, pero en un inicio eran solo agentes inteligentes reactivos. A partir de lo que yo podía preguntar, era la cantidad limitada de respuestas que me podía dar.
la mayor parte de veces pues llegaba al punto donde decía yo ya no te entendí, entonces pues tal vez quieres esto, ¿no? Pero ahora ya empiezan a tener ciertas características un poco más, llamémosle inteligentes, ya empieza a ser un poco más entretenido hablar con ellos, aunque sigue siendo pues una inteligencia reactiva nada más. Por ejemplo, creo que les había contado, no me acuerdo si les conté, de un compañero que realizó un robot, un mini robot, pero el objetivo era llegar a realizar un agente inteligente, vamos a llamarle un agente inteligente, principalmente y no en su casa de los adultos mayores, sino en los asilos, porque él pudo hacer una investigación y revisó que realmente los a veces se encerraban mucho y no querían hablar, entonces mucho menos con los cuidadores y con otros adultos, con una pantallita, que es un diseño muy común que ya se ha observado, que también ya tiene estudios previos que dice que se siente confianza al tenerlo cerca. Entonces desarrolló este tipo de agente que se acercaba y hablaba con ellos, que les preguntaba o ya sabía quién eras. Todo el programa, hasta donde lo quería llevar, iba a llevar hasta un reconocimiento facial para que el robot entrara a la habitación, viera si estaba despierto o no el adulto mayor, le platicara o le dijera, hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Algo. Y si el adulto mayor no quería charlar directamente de hacer una interacción, el objetivo era que hablaran, ¿no? Tratar de preguntarle por su familia, cómo estás, cómo te sientes, y también con la idea de poder almacenar esa información y saber cómo se encontraban, porque generalmente uno de los problemas que mencionaban era que no había una comunicación por parte de las personas. Entonces, el agente resultó bastante útil porque además, pues aprovechando la tecnología, le decía, ¿quieres oír música? ¿Cómo qué te gustaría escuchar? Y pues teniendo la facilidad de poner cualquier plataforma de música, pues les ponía videos, les ponía música, entonces resultó muy interesante y sí era una forma de interacción con los adultos mayores. Hasta donde yo me quedé cuando dejé de seguir el proyecto, apenas lo estaba programando, apenas estaba trabajando en él. Como les digo que sí funcionaba porque hizo muchas pruebas utilizando ¿cómo se llama? Una técnica de evaluación de proyectos que se llama Mago de Oz, donde se simula que se está teniendo contacto con una máquina, pero realmente es una persona la que está haciendo las interacciones de la máquina, ¿no? Esto sirve mucho para probar que las cosas funcionan o que van a tener una buena aceptación antes de tocar las líneas de código. Entonces, él hizo esta forma y sí funcionó, resultó interesante y pues al final el objetivo era crear un agente inteligente o una inteligencia artificial que al menos pudiera tener la capacidad de responderle ciertas cosas al adulto mayor. Porque también que le termine respondiendo no te entendí y no te entendí y no te entendí, pues va a ser muy, muy, muy frustrante, ¿no? Si para uno hablar con estos chatbots a veces que te atiende el banco, te atiende Telcel o cosas así, es frustrante que no llegues a nada y no encuentres la opción que necesitas. Entonces imagínense para una persona adulta que trate de llevar bien esa comunicación, pues es complejo. Pero esa es una de las aplicaciones también que podemos llegar a hacer, que a partir de la toma de decisiones pueda ir sacando esta información con respuestas preprogramadas, porque difícilmente íbamos a llegar a estar, bueno, iba a llegar a estar listo para, para responder absolutamente todo lo que quisiera, ¿no? Y ahí una de las características que se le iban a agregar, por ejemplo, digo, ya no de la gente inteligente, era que las familias pudieran enviarle como por WhatsApp o por Facebook, etiquetarlo o crearle una carpeta en una nube para mostrarle fotografías del adulto mayor, digo, de la familia al adulto mayor. O sea, que le dijera, oye, tu familia te envió unas fotografías y le empezara en una pantallita a mostrar las fotografías de la familia. Eso todavía no estaba muy seguro de si funcionaría o no, pero pues se proponía como
como una alternativa y de acuerdo a sus reacciones, porque también se enfocó mucho, mucho, mucho en su proyecto a el análisis de, ¿cómo se llamaría? De rasgos faciales, bueno, no rasgos, no, de lenguaje facial, de lenguaje corporal, para saber cómo se iba sintiendo. Y a través de cómo se iba sintiendo, por ejemplo, si le preguntaba por su familia y se ponía triste, pues cambiarle el tema y, oye, mejor vente, vamos a bailar o algo así, ¿no? Entonces, hasta allá está tratando de llevarlo. Ya tiene como 2 años, yo creo que no sé bien cómo va su proyecto, pero pues sí iba bastante adelantado. Entonces, ese sería como un ejemplo de un agente inteligente ya tratando de llevarlo a una inteligencia artificial un poco más compleja. Bueno, aquí vemos funciones básicas de la tecnología de agentes. Pues tenemos la ejecución de tareas, la capacidad de realizar tareas, que la gente son parte de las destrezas que la gente posee y que estas van a servir para lograr los objetivos, obviamente. Conocimiento de su entorno, ese es muy importante, si no, no sería un agente inteligente. Vemos que esa es una de sus características principales. El conocimiento de su entorno debe ser producido o construido por el desarrollador. Algunos agentes además adquieren su conocimiento por aprendizaje. O sea, para poder entender, ya hablamos o trataríamos de verlo más allá de solo un sensor, sino de un agente que pueda tener más entendimiento. Por ejemplo, podríamos tener un agente inteligente en el antivirus de nuestras computadoras. Todo el tiempo están tratando de analizar qué hay, qué se ejecuta, qué se abre. Estos sandbox que se llaman ahí en parte de las funciones de un antivirus que está analizando todo el tiempo qué se carga a la memoria. Ese sería a lo mejor un agente inteligente que está tratando de siempre tener conocimiento de su entorno y a partir de las bases de conocimiento que ya tiene, tratar de encontrar similitudes. Si existe una similitud entre lo que se abrió, se descargó o se está ejecutando con la base de conocimiento, pues va a provocar una alerta, una alarma y probablemente borrar el archivo, ponerlo en cuarentena o lo que sea que haga con los virus, ¿no? Entonces, ahí tendríamos ese ejemplo también que todo el tiempo está analizando más de uno de los elementos. Y ahí podría tener a lo mejor espacios distribuidos o sensores distribuidos sobre lo que se carga en el menú de inicio, sobre lo que se está descargando del navegador, a dónde está entrando el navegador. Entonces, veríamos que es un sistema multiagente que está analizando en diferentes partes o en diferentes condiciones la computadora y todas tienen como objetivo llegar a una base de conocimientos para analizar lo que está ocurriendo, ¿no? Tenemos también aquí esta capacidad de comunicación, que la interacción con el usuario o también la interacción interagente, ¿no? Que no mencionábamos, no siempre es necesaria o no siempre va a existir ninguna de las dos. Pero por lo regular, un agente al momento de tratar de cambiar el mundo o su entorno, pues va a dar una alerta de que está funcionando, ¿no? De alguna manera. ¿Podría pasar que no? Podría ocurrir que no. Por ejemplo, los programas informáticos, si nosotros programamos un agente inteligente, no necesariamente va a entregar una respuesta al usuario, ¿no? Puede estar silencioso y trabajar de manera constante. Entonces, estas son las mismas funciones que ya hablábamos ahorita. Es la misma característica. El uso de los agentes, bueno, podemos encontrar ahora como asistentes personales, estos asistentes virtuales que vemos en los teléfonos y en los equipos de cómputo. También un negociador de mercados electrónicos. Ese es muy bueno y ha sido polémico en demasía en los últimos años. Bueno, creo que un par de años. Por ejemplo, llegaron a oír la noticia cuando salió recién el PlayStation 5, me parece que fue, que estaban vendiendo hojas impresas del PlayStation 5 en 10, 12 mil pesos. No recuerdo si fue exactamente en México, pero que ocurrió en alguno de estos mercados o de subasta o de venta tipo Mercado Libre o eBay o cosas así.
No sé si lo escucharon por ahí, supieron la noticia. Fue en Mercado Libre, profe. ¿Sí fue en México? Ajá, sí, creo que sí fue en México, hasta yo llegué a ver la publicación. Y Ah, en ok. sí en la descripción te decía que era la pura hoja. Exactamente, no mentía. Pero a los que engañó fue a los bots que están buscando acaparar productos. Entonces podemos tener un agente inteligente que le diga, busca en todo Mercado Libre, cuando aparezca esta palabra, cómpralo, no preguntes, cómpralo. Y pues así les pasó. Muy probablemente hubo devoluciones, muy probablemente, pero ahí entraría el debate de, pues yo vendía una hoja y ahí decía que yo vendía una hoja. Si no leyó la descripción, su bot, pues qué lástima. Pero sí funciona, o sea, tienen ese objetivo de comprar. Lo mismo ocurre ahora con tantas aplicaciones de compra-venta de acciones en corto, ¿no? De, de inversiones y cosas así. Lo mismo se puede generar un negociador de vende cuando esté a tal precio o compra cuando esté a tal precio. Lo mismo, no se puede programar y solo son agentes que están analizando el entorno o el mercado de una manera específica. Ya si ustedes lograran, y lo hablábamos creo que la otra vez, si ustedes lograran crear una entidad que pudiera, aparte de negociar y decir en qué momento comprar, pero que pudiera prever para dónde va a ir el mercado, pues otra cosa sería, ¿verdad? Ahí sí ya estaríamos hablando de otro tipo de inteligencia. Hay aplicaciones, hay instituciones que así se manejan sobre esa especulación, porque digo, al final la inversión en acciones de valores y cosas así, pues va mucho a la especulación del mercado. Obviamente se analizan muchas variantes y variables ahí como para tratar de acertarle, pero imaginen que una inteligencia artificial pudiera lograr directamente hacer este tipo de inversiones y que obviamente le atine a la inversión ganadora de compra barato y mañana vendes carísimo, pues sería una excelente oportunidad, ¿no? Pero pues ahí, no sé, también digo, ya, yo con mis ejemplos los voy a entretener. Hubo un caso de una empresa que se llama GameStop, lo escucharon por ahí hace como medio año, no sé si la hayan escuchado, si no, ocurrió que esta empresa vendía videojuegos o vende videojuegos en Estados Unidos, era así como un tipo Gamers o Game Planet aquí en México, pero pues ya iba para abajo, con todas las ventas digitales ya no estaba vendiendo tanto, entonces había muchísimos inversionistas que le apostaban, y es que es una forma de inversión apostar a que la empresa va para abajo, entonces no sé cómo funciona y no sé cómo gana, la verdad desconozco, pero la intención era que muchos inversionistas grandes apostaban a que la empresa iba a quebrar. O sea, apostaban a que ya van a valer menos las acciones, van a valer menos, van a valer menos. O sea, como que era esa la intención, ¿no? Eh, entonces, en un foro que se llama Reddit, seguramente lo han escuchado, se empezaron a organizar algunos participantes que dijeron hay que comprar y hay que levantar las acciones. Entonces, en estas mismas plataformas de compra-venta de acciones minoritarias, se organizaron y compraron millones de acciones. Entonces, al haber una demanda tan alta, pues empezaron a subir las acciones, tanto que creo que llegó a valer como 300% lo que ya valía. No sé si ya su acción valía $50, llegó a valer casi 400 o 300, una cosa así, no me hagan mucho caso. O sea, sí llegó a subir muchísimo en una forma pues inesperada. Todos los mercados iban hacia abajo, todos los mercados iban hacia abajo, pero la organización de estas personas pues provocó que todas las personas que sí se dedicaban a invertir y estaban invirtiendo a que perdía, tenían millones de dólares, y estos que les gusta 100,000, 200,000 usuarios se organizaron y metieron de a 5, 10, 15, $100 y pues echaron a perder el negocio, y al día siguiente sus acciones valían les digo, hasta $300, una cosa así, cuando la empresa ya no valía nada. Y pues hubo mucha queja de los inversionistas fuertes que decían, oye, estos cuates no llegan ni hacen nada, nada más bien nos arruinan. Pero pues el mercado de valores lo permitía y no habría agente inteligente que pudiera prever algo así, ¿no? Ni cómo ayudarlos.
Pero bueno, ese ya era otro chisme. También, como agente de búsqueda de información o rastreador, ustedes pueden colocar una alerta en Google para ver cuándo alguien busca o cuándo agente como agente inteligente que esté siempre valorando y buscando si hay algún cambio en las búsquedas, o simplemente avísame, por ejemplo, y también ahí podríamos sumar estos tres de un asistente personal, el negociador de mercados y el agente de búsqueda. Por ejemplo, que yo le diga, avísame cuando empiece a subir las búsquedas de, no sé, decoraciones de Halloween, por ejemplo. Entonces, en ese momento yo pongo mi anuncio de decoraciones de Halloween, ¿no? Por ejemplo. Entonces, así va, que digo, eso es muy obvio, ¿no? Sabemos cuándo van a subir las búsquedas, pero podríamos programar algo así y combinar agentes inteligentes que tengan esa forma. Y la gestión de información, pues es lo mismo, ¿no? Podemos tener agentes inteligentes que nos permitan hacer la misma respuesta de información hacia los usuarios y almacenar a su vez todas las respuestas que ellos nos vayan entregando. Entonces, por ahí tendríamos opciones para trabajar y para ir haciendo diferentes cosas. ¿Cómo ven? Hasta aquí, ¿qué opinan? ¿Qué les parece? ¿Todo bien? ¿Sí se entiende? Pues sí, Sí, profe, se está entendiendo. Está fácil, ¿no? Sí, profe, todo bien. Muy bien. Sí, la verdad está interesante y sobre todo no está difícil. Les digo, se escucha así. Obviamente ya programarlos tiene su grado de complejidad, aunque no difíciles. No sería considerado un proceso difícil, pero sí tiene su grado de complejidad y entendimiento y de estructuras de datos necesarias para desarrollarlos. Y bueno, aquí vemos, por ejemplo, la definición de qué es el entorno o qué es el ambiente. Entonces, aquí parte de un agente inteligente tenemos el entorno de trabajo y para eso tenemos también este entorno de trabajo que es definido como el acrónimo REAS, que es rendimiento, entorno, actuadores y sensores. Esas serían las medidas de rendimiento en la forma en la que vamos a poder analizar qué tanto sabemos o qué tan funcional resulta el agente inteligente de acuerdo a su rendimiento, el conocimiento del entorno, la capacidad de los actuadores y de los sensores, obviamente, para dar tanto aprender como responder, ¿no? Entonces, esa sería la forma en la que podríamos analizar qué es o hacia dónde nos lleva un agente inteligente. Aquí hay algunos ejemplos. Déjenme ver. Ya me salí, espérenme. Aquí. Regresamos. Aquí dice, tenemos tipos de agente. Por ejemplo, habla de un sistema de diagnóstico médico. Ese podría ser un agente inteligente o definido como agente inteligente. Y las medidas de rendimiento podrían ser consideradas, pues, los pacientes sanos, la reducción de costos y también evitar demandas, ¿no? Entonces, esa sería una parte que tendríamos que tomar en cuenta. El entorno sería los pacientes, el hospital, el personal de apoyo o el personal que labore con el agente. Los actuadores serían visualizar preguntas, realizar pruebas, diagnósticos, tratamientos y casos. O sea, tendría que analizar todo eso para poder, todo te pueda meter sus síntomas, poder recibir conclusiones y respuestas de los pacientes a través de algún micrófono o algo así. Entonces, eso sería la descripción de un agente inteligente de sistema de diagnóstico médico. ¿Cómo se imaginan que funcionaría? Pues a base de ¿cómo se llama? Una base de conocimiento, ¿no? Que es lo que muchas veces hacemos cuando nos sentimos mal. A ver, voy a buscar mis síntomas, a ver qué tengo. Ese sería básicamente un sistema de diagnóstico médico. No es el más acertado, simplemente buscar en Google qué tenemos. Ay, me estoy muriendo, ¿no? Pero
pero podríamos hacer algo que se le acercara y como ven las medidas de rendimiento sería cuántos pacientes realmente salieron sanos después de ese sistema de diagnóstico. ¿Valió la pena reducir el costo para no atenderlo por una persona? Y por último, hubo demandas, la regamos, nos equivocamos, lo cual sería muy complejo, ¿no? Eso, aquí en el papel suena, nos demandaron, pero podríamos tener una responsabilidad muy grande de manera ética. Mientras estudiaba la maestría, estuve participando en seminarios o coloquios de investigación sobre presentación de nuevos proyectos y cosas así. Y una vez encontramos uno que fue muy criticado y causó mucha polémica por la parte ética. Supuestamente ellos ofrecían un sistema de detección con reconocimiento de imágenes para resonancias magnéticas para identificar cáncer. Así se la jugaban. Pues en teoría ellos decían que con tan solo meter el estudio o la resonancia magnética a su sistema, te iba a decir si tenías o no tenías cáncer. Y uno de sus supuestas aplicaciones decían que querían poner una máquina afuera de los laboratorios donde tú llegabas con tu USB que ya te habían puesto tu resultado, la introducías y metías y la máquina te decía, sí tienes cáncer, o no tienes cáncer, vete a tu casa. Entonces, pues todo el mundo lo criticó mucho el concepto por esa parte de deshumanizar algo tan complejo, ¿no? Si a veces para el paciente y el médico es muy complejo decirlo de frente, imaginen que metan una USB y les diga, tienes cáncer, o sea, ¿con qué cara te vas a quedar viendo esa pantalla, no? Realmente yo siento que no lo habían pensado bien y fue como una respuesta ambigua, así como que, sí, lo vamos a poner ahí, ¿no? Por responder cuando alguien le preguntó, ¿y cuál va a ser la aplicación? Pero al final, pues no sé, creo que no resultaría tan funcional. Era, ¿y por qué no lo pones en la computadora del médico para que le den? Esa sería como una segunda opinión, ¿no? A ver, yo creo, según mi observación, aquí me estoy viendo con la lámpara, creo que es esto. Vamos a ver qué dice la maquinita, ¿no? Le meto la información y a ver qué me dice y a ver si coincidimos. Y después de miles de pruebas tendría que ser, ¿no? O sea, no nada más de, pues yo vi 2 y eran correctas. Sino tendría que hacer muchísimas pruebas, tratar de generar hasta una inteligencia artificial, una red neuronal que tome las decisiones y pues a la mejor por ahí podría funcionar. Pero pues sí es complicado, ¿no? Bueno, aquí justo habla del sistema de análisis de imágenes satelitales, que va a categorizar las imágenes de forma correcta a través de matrices de píxeles de colores y va a permitir la conexión con, el entorno va a ser la conexión con el satélite en órbita. Un robot para la selección de componentes, este sería, por ejemplo, para una fábrica, ¿no? Que vaya seleccionando qué componentes necesito. Por ejemplo, que yo sé que en la mesa siguiente están las personas que arman una tablet, por ejemplo. Yo necesito seleccionar qué componentes deben de ir a esa mesa, qué componentes a esta otra mesa. Entonces podría tener un robot que haga esa selección, ¿no? Nada más que vaya eligiendo, este sí va para allá, este para allá, este para allá, de acuerdo a su forma. No sé, a color, caja, peso, no sé. Podríamos generar ahí que haga esa selección de componentes a través de una cámara, un sensor angular y listo. Un tutorial interactivo de inglés, controlador de una refinería. O sea, como ven, ya empieza a haber procesos más complejos en los que podemos aplicar este tipo de inteligencias y llevan más o menos las mismas características, la misma forma en la que podemos pues tratar de agruparlos. Y como parte del entorno existen 2 tipos, que sería el totalmente observable y el parcialmente observable, que me imagino pues está muy obvio cuál es cuál, ¿no? O qué características tiene cada uno. Si los sensores de la gente proporcionan acceso al estado completo del medio, o sea, todo el entorno, a todo el mundo, en todo momento, entonces se dice que el entorno de trabajo es totalmente observable.
Y si por el contrario se bloquea o los sensores detectan ciertos aspectos, pero otros no, entonces podríamos decir que no es totalmente observable o es parcialmente observable. Y, por ejemplo, un entorno de trabajo totalmente observable sirve cuando los sensores detectan todos los aspectos relevantes en la toma de decisiones. Porque, por ejemplo, nosotros podríamos tener sensores, una cámara, vamos a hablar de una cámara, viendo al infinito y más allá, pero realmente no me ayuda a tomar decisiones ver a ese infinito. Me serviría más que se enfocara únicamente a la banda por donde pasan los objetos que quiero catalogar. Entonces, hasta eso tendríamos que, sí, a lo mejor la cámara me ayuda a observar un entorno totalmente observable, pero ¿cuál es el objetivo de ver todo ese entorno? Si nada más yo me estoy enfocando en tornillos de 2x2, entonces no tiene sentido ni siquiera analizar cuál fue la última vez que vio el mundo o cuál era el entorno la última vez que lo pudo observar. Entonces tendría como una memoria, guardaría una foto, por así decirlo, así estabilizar, ahora sí actualizo esa foto. Y ese sería el recorrido. Pero mientras tanto, con la foto o con el estado interno que guardo, tendría que seguir tomando la decisión de, por ejemplo, si fuera el aire acondicionado, seguir enfriando. No nos serviría de nada tener un aire acondicionado que tomara medidas cada 10 minutos, porque pues ya nos habríamos pasado de la temperatura, tanto para arriba como para abajo, ¿no? Pero ese sería particularmente el objetivo de tener uno totalmente observable y que todo el tiempo esté leyendo, 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 leyendo. Ahí sería el ejemplo más claro, pues nosotros, ¿no? Cuando nos fallan los ojos, cuando no vemos bien, ese sería un poco de ruido o sensores poco exactos. Esa sería esa forma, ¿no? O que el sensor para prender y apagar la luz tiene tierra, tiene lodo, tiene lluvia o algo ahí que le está cubriendo, pues ya no tendría una medición concreta y correcta de que una inexactitud del sensor. Entonces, por ahí podría ser. También puede ocurrir que el mismo sistema no nos entregue información por cualquier razón, pero no nos está entregando información, entonces se convierte en un entorno parcialmente observable. Al final, el agente tiene que tomar una decisión. Y les decía, hasta no hacer nada es una decisión, porque no sé qué hacer. O sea, no me animo a hacer algo porque no tengo información suficiente. Entonces, no hace nada el agente. Esa sería también una toma de decisión. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven esto de los agentes inteligentes? Facilito. Está fácil entenderlo, pero ya como que llevarlo a la práctica se ve como que un poquito complejo. Sí, sí tiene un poquito más de complejidad. No imposible, porque son de los elementos más, pues no diría básicos de la inteligencia artificial, pero sí con los que podemos iniciar, ya que podemos controlar o ver los diferentes tipos. Me gustaría en la siguiente clase aprovechar y ver cuáles son los tipos de agentes inteligentes. Ahí para que veamos cuáles son, de acuerdo a sus funciones, cuáles son las posibilidades que podríamos tener. Entonces lo veremos de forma rápida para no quedarnos aquí, porque realmente casi en la introducción de la inteligencia artificial, entonces para irnos avanzando. ¿Sale? ¿Dudas, comentarios al respecto? Nada. Todo muy bien. Oiga, profe, ¿cree que en algún futuro la inteligencia artificial sea algo bueno o termine terminando? La inteligencia artificial, Uriel, siempre es buena porque trae beneficios, pero también tienen sus desventajas. Pues la mayoría de veces se ha presentado como algo bueno,
¿Ves? pero pues la historia nos dice que si no se controla el aprendizaje que puede llegar a tener, sí se puede transformar en algo O sea, que negativo. tiene su desventaja. ¿Ya viste? Justo lo que dijo. Es como lógica. Entonces ahí podríamos tener esa característica. O sea, ve, por eso no Ahí le pongo podríamos atención tener porque eso. esto ya lo sé. Karime, Pero sí llevo una tu semana. micrófono. Espirito, tu micrófono. Qué honestidad la de ella, ¿verdad? Qué bueno que ya lo sepas, Karime, me da gusto. No te preocupes, ya iremos avanzando en cosas que tal vez te parezcan más interesantes. Ese no es ningún problema. Pues mejor, al contrario, deberías de tratar de alimentar esta clase con un poquito más de información. No te preocupes. Trataré de traer cosas que no te sepas. Pero bueno, para la pregunta que decías, sí, al final se ha hablado mucho en las películas de ciencia ficción acerca de estos conceptos, pero no, todavía están demasiado lejos de poder dominar o hacer algo, no es ni de cerca lo que nos plantean las historias de ciencia ficción, y pues todo dependerá al final, como todo, si es aprendizaje, de dónde toma las fuentes para ese aprendizaje. Al final, esos serán los objetivos. De ahí partiremos para saber qué van a ir haciendo. Hay mucha preocupación, hay quien dice que no, hay quien dice variantes, ¿no? Tanto Elon Musk, Jeff Bezos, ahí tienen sus comentarios, pero pues ahí va generándose. A ver cómo nos vamos acomodando. Pues listo. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Alguien más que nos quiera dar una clase? Sí. Esta vez fue el equipo 4, no es cierto, el equipo 3, ¿verdad? Fue el equipo 3. Bueno, la mitad del equipo 3, entonces buscaríamos que ojalá su compañero se pueda conectar y exponer para la siguiente clase. Y el equipo 4, entonces sería el 4, ¿sale? Muy bien. ¿Algo más? ¿Algo más que nos quieran compartir? ¿Todo listo? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Yo creo que todo queda claro, profe. Qué bueno, me da mucho gusto. Y pues cualquier cosa, coméntenlo y lo revisamos, no se preocupen. Pues listo, nos vemos entonces el día jueves, estamos por acá y que tengan una excelente semana, descansen, cuídense mucho y estamos en contacto, ¿sale? Muchas gracias. Buenas noches, Igualmente, profesor. profe.